Entonces ya empezó la grabación. Entonces le doy la bienvenida a todas las personas pues, que están asistiendo en estos momentos a la videoconferencia que tenemos programada a las 9 de la noche. Creo que me adelanté un poco, pero me gustaría que este espacio, pues las personas que tuvieran algún tipo de duda o inconveniente las manifestaran. No sé si están de acuerdo en que hagamos un breve recorderis de todo lo que hemos visto hasta el momento en la asignatura y cuál es el objetivo de la misma. Aunque revisando las actividades, me parece que las personas que se han mantenido y que han estado pues siendo partícipes del curso, creo que han entendido bastante bien. Así como también hay otras personas pues, que me han hecho ciertas preguntas, parece ser que aún están confundidos. Entonces, para esas personas que aún están confundidos, quisiera como dar ese pequeño recorder y ya sabemos pues, que queda grabado dentro de la sesión, que posteriormente pues, se puede estar consultando. ¿Alguno de ustedes recuerda con qué iniciamos nosotros la primera clase? ¿Recuerdan la primera clase? ¿Y recuerdan qué fue lo que vimos en ella? ¿O cómo la iniciamos por lo menos? Así es, Juan Pablo. Una parte era la de los componentes, pero era un trasfondo más grande todavía, el trasfondo de lo que hicimos cuando iniciamos la sesión. Recuerdan que yo comencé indicando algunas definiciones, entre una de ellas era lo de la palabra sistema. ¿Recuerdan? Que un sistema era un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí para lograr un objetivo en común. Y tomamos, en este caso, como nosotros vamos a estar trabajando, desarrollando sistemas de información o software, eh, entonces vamos a tener bastante contacto con este sistema. En este caso, el sistema al cual me refiero es el sistema de cómputo. Entonces, nosotros iniciamos esa primera clase pues dando esas pequeñas definiciones a ciertos conceptos. Entonces, lo primero que habíamos identificado era lo que era un sistema, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de que el computador como tal es un sistema que está compuesto por dos partes principales que son el hardware y el software. Que nosotros acá no nos vamos a encargar absolutamente nada de la parte de hardware, sino que el objetivo o el propósito de la asignatura es verificar cómo se construye el software para darle solución a ciertos problemas que nos va planteando la sociedad a medida de que va evolucionando. Entonces, el ideal es que se desarrolle entonces eh, software de alta calidad. Eh, el objetivo de la asignatura es más que todo introductoria. Significa que nosotros no vamos a estar detallando mucho en tecnologías ni cómo es el proceso de programación, sino es como si tuviésemos una lupa y, y hagamos de cuenta que nosotros estamos observando o tenemos la lupa eh, bastante arriba, una visión grande, bastante general de lo que son los sistemas y el desarrollo del software, como había mencionado anteriormente. Hasta ahí vamos todos claros. Muchachos, hasta ahí está claro, o sea, para poder avanzar. Bueno, perfecto. Entonces, una de las cosas que también observamos es que vamos a estar viendo esa visión general de cómo es el desarrollo del software. Por lo tanto, vamos a estar viendo ciertos elementos, ciertos conceptos
cierta forma de estar viendo cómo es el flujo desde que se nace una necesidad dentro del entorno social hasta cuando ya se tiene un producto que se está explotando y que es consumible por el mercado. Entonces, nosotros lo primero que comenzamos a ver, pues después de todas las definiciones y todas las cosas que fuimos abordando en la primera clase, llegamos a la conclusión de que íbamos a estar participando en el proceso del desarrollo del software. Qué pena me tuve. Bueno, entonces, eh, en esa primera, en esa primera análisis que nosotros hicimos, pues verificamos que teníamos que estar controlando un flujo, ¿cierto? Ese flujo era el de estar primero que todo viendo cuáles eran las etapas del desarrollo del software para poder seguir ese flujo. Ya, nosotros identificamos, además de las etapas, que habían unas metodologías en las cuales nosotros podíamos estar implementando o desarrollando las soluciones. Entonces, lo primero que nosotros pues, podemos comenzar haciendo énfasis es en que nosotros vamos a estar definiendo una metodología. Que vimos unas metodologías que eran las tradicionales, que tienen unas ciertas características generales, y las otras que eran las ágiles, que también tienen unas ciertas características para poderlas implementar los desarrollos que se tienen propuestos. Entonces, habíamos mencionado que en la parte de las metodologías tradicionales es un proceso, nos dimos cuenta después de la lectura y los análisis, que es un proceso bastante riguroso, ¿cierto? También nos dimos cuenta que, que está conformado por varias etapas y que no se comienza una etapa si previamente no se ha terminado la anterior, teniendo en cuenta de que en esas metodologías ágiles también se tiene digamos que el concepto de que un usuario solicita algo y ese usuario no va a tener ese producto terminado o no lo va a ver sino hasta el final del proyecto. Entonces eso es lo que lo hace volver algo rígido. Lo otro es que se hacen a base de negociaciones. Mm, Entonces, por lo general, siempre se firma un documento en el cual pues, las personas se comprometen a cierto periodo de tiempo a estar eh, entregando la solución. Y adicionalmente, pues en ese mismo documento se encuentran los requisitos que debe estar cumpliendo la solución como tal. Entonces, es ahí donde nace, ahí es donde nace la rigidez también. Y es que ya el proyecto tiene un propósito, tiene una razón, y adicionalmente están indicando cómo es que se debe estar, qué es lo que se debe estar solicitando. Y está amarrado a la parte contractual, como se los había mencionado anteriormente. Entonces los vuelve poco flexible a los cambios, porque las personas de pronto, mientras se va ejecutando el proyecto, se le ocurrió que de pronto le había quedado faltando alguna funcionalidad, y ya después de haberse establecido el proyecto bajo estas metodologías tradicionales, pues es muy poco probable o muy difícil más que todo que se realicen cambios. Mm, en la metodología le habíamos indicado algo que nace a partir la necesidad de cambio debido a que los proyectos cuando se ejecutan con la metodología tradicional son bastante largos. Acá lo que se trata es de darle agilismo y se enfoca más que todo en estar teniendo algo presente, y es la satisfacción del cliente. Por lo tanto, ya acá los periodos de entrega que se proponen, o sea, las maneras de estar desarrollando el proyecto proponen de que se hagan entregas parciales, o sea, que desde un inicio ya haya entregables, ya le quita la rigidez que tenía el anterior,
¿cierto? Y adicionalmente tiene otra característica bastante fundamental y es que el cliente se involucra dentro del desarrollo. En la tradicional solamente daban los documentos y se desentendían mucho, mientras que acá en las ágiles hay un papel, o hay un rol, hay un actor en el cual llamamos el product owner, ¿cierto? Que va a ser la persona de cara a la empresa, el conocedor del negocio, el que va a estar acompañando el desarrollo del proyecto. Entonces, en eso es lo que consiste la tradicional versus la ágil. Hasta acá vamos claros. Una vez se defina entonces qué tipo de metodología se va a estar implementando, hay que definir otro tipo de cosas que son bastante importantes, entre ellos pues el costo, determinar bien la necesidad y lo que, dependiendo pues de la metodología que se escoja, ya el tiempo de duración del desarrollo. Ambos van a tener algo en común, un común denominador, que es que se tienen que estar ajustando a cronogramas. Sea la tradicional o sea la ágil, ambas se tendrían que estar acomodando un cronograma. Ya la manera en que se va a estar desarrollando ese cronograma es la que varía dependiendo de una metodología y la otra. Adicionalmente, otra de las cosas que ya comenzamos a identificar es que una sola persona no va a estar haciendo el desarrollo de una solución bastante grande. Y la idea aquí es que se reúnan varias personas de diferentes disciplinas y que traten de lograr un objetivo en común, en este caso el desarrollo o sacar adelante el proyecto. Entonces ya es otra de las cosas que comenzamos a identificar, ¿cierto? O sea, esto no se hace solo. Estamos hablando no de pequeñas páginas web, sino de grandes aplicaciones cuyo consumo, el consumo del mismo sea por un gran o un amplio número de usuarios. Entonces, hasta acá vamos claros. Ya de ahí para adelante, muchachos, sería bastante interesante que nosotros comenzáramos a pensar en esto como un proyecto. Entonces, sí hay que proyectar. Necesito personas, necesito personal especializado, necesito comenzar a determinar qué necesita mi proyecto, qué tipos de tecnologías son las que se van a estar implementando, qué tipo de plataformas son las que se van a estar utilizando. Y una vez pues se tenga esa decisión que va previamente a la etapa de diseño, ¿cierto? De análisis de requerimientos y luego el diseño arquitectónico en este caso, que va antes que todo. Ya una vez que se tengan identificadas ese tipo de cosas, pues ya nosotros podemos saber hacia dónde se dirige el proyecto y poder comenzar a contratar el personal que se ajuste bastante a lo que requiere el proyecto. Por eso una de las actividades que colocamos ahora es la de las ofertas laborales y lo que trata de que ustedes, digamos, que tengan ese conocimiento de cuáles son las necesidades, las vacantes que tiene el mercado adicionalmente y se van a dar cuenta de las tecnologías que se están manejando actualmente y qué es lo que necesita el mismo mercado. O sea que usted va a saber en qué se perfila, qué es lo que quiere estudiar, cómo se va a perfilar. ¿Ya? eh, Porque nada más acá en el mero desarrollo del software, miren que ya yo les digo, les he dicho que puede ser una persona especialista en base de datos, otras especialistas en programación eh, front o programación del lado del cliente. La otra está la programación back, que es la que tiene que estar eh, viendo con todas las cuestiones de los servidores y ese tipo de cosas. Entonces ya ahí vamos. ¿Sí? En base a eso que está hablando de lo de las entrevistas, lo de las ofertas de empleo, Sí. he notado algo y es como esa forma de trabajar acá en Colombia que siempre esperan de que el profesional o la persona que quieren contratar desarrolle multitareas y que sea un experto en absolutamente todo. Entonces veo mucho de que dentro de las ofertas utilizan mucho se necesita
el full stack, Sí, ¿sí? Que sepa tanto el backend como el frontend y sepa obviamente desarrollar en varios lenguajes, utilizar varios frameworks, pero sí he visto varias cosas de eso. O sea, más que todo se enfocan en una en persona, el, es multitarea. en el, Multitarea más que especialista en algo. o sea, el desarrollador full stack. Entonces nosotros habíamos llegado también a ese concepto, ¿cierto? Que era la persona que pues tenía amplios Sí, señor. dominios. Pero ya prácticamente es la persona que conoce todo el ciclo de desarrollo y se puede estar involucrando en cualquiera de las partes. Esa es la idea, que cuando falte alguna de las personas, pues esa, mediante una pequeña contextualización pueda elegir cualquiera de las partes. ¿No viste la cuestión? Sí, Qué pena. Pero qué tan conveniente es este tipo de perfil de una persona que tenga un conocimiento tan amplio, pero no tan profundo de pronto, aunque pueden haber haya personas que tengan el conocimiento profundo en las dos áreas, pero por lo general uno siempre se especializa más en una área que en la otra. Pero qué tan conveniente es solamente buscar ese tipo de perfil. sí. Que por lo general siempre tratan de estar cubriendo todos los puntos, todas las vacantes que se puedan estar presentando, como te había mencionado. O sea, si tú me lo hablas así a nivel de estrella, yo sabemos en qué país estamos. Y lo que te iba a preguntar casualmente era lo de cómo viste la cuestión de los salarios o las otras que tiene ese tipo de empleos o de vacantes. No, hay unos salarios que están muy por encima del promedio del mercado de otras profesiones. En esa parte, la verdad, sí me dejó asombrado. Obviamente también uno encontraba empresas que querían de todo, pero no que no brindaban el salario suficiente, digamos, para decir, listo, es una buena empresa donde se pueda trabajar y que cuidan del empleado y de sus capacidades. Sí, o sea, sí, digamos que el objetivo era analizar el mercado. Y así como puede llegar a ser exigente, hay unas vacantes que son bastante bien remuneradas. Sí, lógico, lo hacer más exigente. Ya nos van a pedir que tengan, digamos que una visión mucho más administrativa, tirando a gerencial, que adicionalmente desarrolle, ¿cierto? Y, y que puedas pues, estar afrontando cualquier tipo de problema que se vayan a estar presentando en ese tipo de proyectos, que por lo general siempre es para esos proyectos de desarrollo. Eh, Profe, sí, yo pues en lo que averigüé, yo encuentro que por lo menos los que manejan las bases de datos y saben de SQL y MySQL y Server, pues esos puestos son muy bien remunerados. Pues es sí, lo que encontré en páginas locales, ¿no? Como por trabajo y otras páginas que estuve verificando. Y no hay un límite de edad así como en algunas otras profesiones, ¿no? Que si no, que si excede los 40 no lo contratan, los 40 años no los contratan ni demás. Casi siempre estaban muy abiertos al tema de la edad y pues los salarios me supongo que ¿Y, son y, buenos. y qué Cuatro, disculpa, ¿y qué te hace pensar de que sean bien remunerados? O sea, ustedes saben que eso se llama administradores de bases de datos, o los DBA. pues ¿Cierto? en los que busqué decían que salarios de entre 5 en los que encontré 5 y 8 millones de pesos, pero Sí, pues eso decían en las ofertas de empleo, pues pero ¿qué te supongo que hace debe ser, pensar? Sí, ¿qué te supongo hace? que, Sí, son salarios buenos, ¿verdad? Están por encima del supongo, promedio, porque el promedio nosotros tenemos la vara para estar midiendo que es el salario mínimo, ¿cierto? Entonces, si comparamos los 5 o 7 millones de pesos comparados con los 120 millones,
Hola, ¿me escuchan? Profe, sino que se están recortando, yo me voy a salir un momentico y voy a poner a ingresar a ver si de pronto es un problema, porque la última vez que tuvimos reunión también con usted, finalizando la charla, pasaba lo mismo. Si uno tiene el micrófono silenciado, se entrecorta después de 10 segunditos. Hola, hola, Sí, profe, ahí yo le escucho. ¿me escuchan bien? Bueno, perfecto. Entonces, por dónde iba? Entonces, una de las cosas que yo les puedo explicar es, estamos hablando de 7 millones de pesos, pero la verdad es que yo le invito a que necesite un administrador de datos, le pagan bastante. ¿Se escucha recortado aún? Voy a pararlo también y a volver a... Acá nuevamente. ¿Sí me escuchan mejor? Yo me he salido de ingresar, pues hasta ahora no se me ha entrecortado. Ok. Bueno, ahí me van avisando. Ahí de 1.700.000. Estoy medio segatón. Sí, 1.700.000 a 4.700.000. Sí, es variado, como estábamos diciendo. Pero yo había dejado una inquietud, una interrogante, y era, ¿qué nos hace pensar? ¿Cuáles son las funciones de un DBA? Algunos las puede estar conociendo. Administrador de bases de datos. Toda la información que nosotros recogemos en el formulario, muchachos, es información que por lo general tiene que estar procesada y si que tiene que estar almacenada en alguna parte. Y esa información tendríamos que estarla consultando y luego procesando. Esa información, de la información de un cliente, por lo general se guarda en una base de datos. Y una base de datos debe de tener una custodia bastante grande porque estamos hablando, imagínense ustedes, ¿saben cómo pagamos nosotros Netflix? Nosotros lo asociamos a una tarjeta de crédito por lo general, ¿cierto? Y esa tarjeta de crédito, cuando nosotros la anotamos, debe quedar guardada dentro de una base de datos. Lo mismo sucede con las cuentas de Sony para los PlayStation, ¿cierto? Y todo este tipo de tecnologías que se vienen y los van cambiando el modelo de cómo nosotros vivimos la vida, ¿cierto? Bueno, entonces ustedes se imaginan que de pronto vulneren o se roben la base de datos de Netflix, incluyendo los números de tarjeta de crédito de nosotros, más código de verificación y todas esas cosas. O sea, ¿qué significa de que es un cargo bastante de bastante responsabilidad? Ya. Entonces, por esa razón es que hay ciertos cargos que ustedes van a ver que si tienen un salario bastante alto, aunque no desarrollen, pero conlleva otro tipo de, digamos, de responsabilidades. Sí, así es, Juan Pablo. Así es. Claro que a medida de que vamos estudiando más, ¿cierto? Vamos certificando el conocimiento y vamos elevando esa lupa que le estaba diciendo. O sea, no es lo mismo cuando ustedes, por lo menos la parte del desarrollo, o sea, cuando ustedes son desarrolladores, a ustedes les entregan un requisito ya prácticamente desmenuzado y listo de prográmame esto y esto y esto, ¿cierto? Pero si nosotros fuésemos o sea, si vemos desde un panorama un poco más amplio, si tenemos, nos vamos a dar cuenta que debe ser una solución global. El que haga el que diseñe esa solución global, ¿cierto? El que identifique qué tipo de tecnologías, cómo se va a ejecutar, cuánto tiempo, y va llamando a la persona, el experto se va acompañando, se va rodeando. Esas personas son las que por lo general
tienden a ganar mucho más dinero. Pero obviamente la responsabilidad es total. ¿Está claro, muchachos, entonces? Bueno, entonces estábamos hablando de eso, de los perfiles. Pues en un proyecto ya sabemos de que van a haber varios perfiles. Hasta comunicadores sociales hay veces que se encuentran uno en ese proyecto, porque la gran mayoría de veces lo que se trata es de cautivar al público. Entonces lleva mucho de marketing digital y lleva mucho también de comunicación, de cómo transmitir los mensajes y todas esas cosas. O sea que cuando les dije un equipo interdisciplinario consiste en eso, o sea, no solamente vamos a tener ingenieros de sistema. Dependiendo de la envergadura del proyecto, pues pueden tener personas especializadas en ciertas áreas. Sí. Entonces, por otro lado, ya identificando que vamos a tener un grupo de desarrollo y todas esas cosas, pues la idea es que la gente comience a trabajar. Y como que también dependiendo de la metodología se va a estar ubicando de una forma, o se va a estar realizando de una forma, o se va a estar realizando de la otra. Si hablamos de las ágiles, que son las que en estos momentos se están optando por utilizar más las empresas, lo que trata de indicar es que todas las necesidades que tenga la empresa y las va a estar transmitiendo mediante un canal que sería el Product Owner. Y el Product Owner va a estar priorizando y va a estar categorizando ese tipo de necesidades que a final de cuentas lo vamos a estar llamando requerimientos. ¿Ya? Por lo general, o para que tenga éxito la metodología ágil, la idea es que pongan un experto, alguien que conozca del negocio, ¿cierto? Porque si no conoce del negocio, pues no sabe hacia dónde nos va a estar llevando. Entonces ese Product Owner es el que va a estar indicando ese tipo de necesidades. Y muchachos, nos quedan 10 minutos, se va a cortar. Cualquier cosa, pues nos volvemos a conectar el tiempo restante. Y por acá, John Bailarín me hace una pregunta. La pregunta que me hace es que si en las vacantes de empleo solo tiene que ver con las personas que son capacitadas en sistema. Muchachos, sí, la ideal es que nosotros buscamos, y no es tanto los que estén capacitados en sistemas, sino los que tengan que ver en el área del desarrollo. ¿Ya? Lo que le había mencionado, ingenieros de desarrollo front-end, back-end, full stack, arquitectos de soluciones, temas PMOs, funcionales, testeadores. Sé que hay bastante desde dónde escoger. Entonces la idea es que sí, que verifiquemos en los sitios, en las bolsas de empleo, qué es lo que qué es lo que las empresas o en este caso el mercado es lo que requiere, o sea, qué tipo de profesionales y a cómo les puede estar pagando o remunerando por su trabajo. Pues yo qué te digo, considero que sí hay cosas, o sea, no es lo mismo indicar que o sea, hay categorización del dominio de la materia, ¿cierto? Entonces acá se supone que las personas que hacen especializaciones, doctorado y ese tipo de cosas son personas pues, que ya tienen mayor conocimiento, ¿cierto? Ya inclusive hasta realizan investigaciones y todas esas cosas en un área determinada. Entonces, yo creería que no es mucha desventaja porque es que si ustedes realizan ese ejercicio, se van a dar cuenta de que también hay muchas empresas que necesitan los tecnólogos. Profe, acá me hace Diego una pregunta. Profe, ¿cómo se ve frente a los demás que hubiese estudiado en la modalidad virtual de una persona? No entiendo. No entiendo la pregunta, Diego. ¿Me la puedes formular de una manera diferente?
¿Cómo se ve frente a los demás? Profe, la pregunta sería es, dos personas van a solicitar trabajo, una persona estudió modalidad virtual y otra persona estudió presencial. ¿Cómo se ve frente al, pues no sé, al empleador o frente a, digamos, el ámbito del desarrollo que una persona haya estudiado virtual y otra presencial? No sé si me Eh, hago entender. sí, ya te entiendo. O sea, yo creería, porque es que a final de cuentas tú sabes que por lo general siempre los escogen, muy rara vez los escogen las empresas directamente. Ya ustedes saben que hay una metodología de contratación que es mediante servicios temporales. Hay veces que por las temporales, hay veces que por... Pero cualquiera de las dos partes lo que le van a estar realizando son test o pruebas. O sea, primero verifican su hoja de vida y comienzan a verificar el nivel de conocimiento que tenga y la experiencia, ¿cierto? De ahí en adelante, ustedes saben que todo departamento de recursos o talento humano lo que hace es un proceso de selección basado en encuestas técnicas o psicológicas, ¿cierto? Y para ver cómo sale en ese test. Entonces, ahí fíjate de que no tendrían mucho que ver, o sea, la persona en este caso es la que es dueña del conocimiento, sea en una universidad virtual o sea en una universidad presencial, pues fíjense que nosotros en este caso llevamos lo contenido que tenemos presencial. Y acá, como se lo había mencionado anteriormente, lo que nos hace diferentes es que el ADN es totalmente digital, lo que indica de que ustedes van a tener un proceso de autoaprendizaje bastante elevado. Lo otro que nosotros seremos como guías o tutores, ¿ya? Pero el ideal es que se van a ver las mismas competencias, deben de ser igual de competentes. ¿Es claro la respuesta? Sí, profe. Igual lo que usted decía ahorita de nosotros como estudiantes virtuales tenemos un plus y es que desarrollamos el ser autodidactas en el aprendizaje. Y hoy en día del perfil de desarrollador, eso es algo fundamental. Hoy en día usted o tiene el tiempo para capacitarse de forma presencial o no lo tiene y le toca buscar otros mecanismos en los cuales a usted le corresponde tener un aprendizaje autónomo. Sí, así es. Eso es una realidad absoluta. ¿Alguien más que toma actitud? SBA, no sé quién es SBA. En este medio podemos crear a medida que aprendemos un portafolio de proyectos donde lo podamos demostrar a un empleador de lo que somos y no somos capaces. Sí. La pregunta es sí, ustedes, la respuesta sería sí. O sea, si hay, recuerden que le había hablado del repositorio el repositorio donde almacenábamos información, que era donde les mencioné que se versionaba, llamado GitHub. ¿Recuerdan? No alcanzamos, ese no se los mostré, ¿cierto? Entonces hay un repositorio especializado, una gran comunidad de desarrolladores que van cogiendo y van colocando los proyectos en GitHub. Eh, la, hay dos versiones, una versión gratuita, pero la versión gratuita obliga a que usted comparta los proyectos. Y esta es una versión privada, que es la que es paga, la cual mantiene la privacidad del proyecto que usted monte ahí. Puede montar proyectos de cualquier cosa, pues es realmente un repositorio, pero adicionalmente lo que me gusta bastante es porque se puede estar versionando. Usted puede estar montando los proyectos ahí y ese podría ser su portafolio, todo lo que usted vaya realizando. Es claro para la persona que hizo la consulta. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Nos quedan 2 minutos 32 antes de que se corte la... O creo que se puede estar respondiendo otra preguntita ahí.
¿Ninguna pregunta? Bueno, entonces otra de las cosas que habíamos estado, muchachos, si se corta, continuamos o les parece que ya estamos bien. Bueno, acá me hacen otra pregunta. Si se corta, entonces continuamos. Acá me hacen otra pregunta que es, hay empresas como Intelco que contratan estudiantes de tecnología. ¿Qué tanto puede favorecer esto para prepararse en un futuro? Esas empresas de Intelco trabajan, ¿cómo es que se llama eso? Los call centers y ese tipo de cosas. Si es en Telco, ahí ofrecen soporte de un call center donde creo que es de sistemas, es de Tigo o algo así. Eh, pues, mano, yo nunca he estado trabajando ahí. Me imagino que deben de tener un área de soporte, ¿cierto? Donde vayan catalogando los niveles de consulta y dependiendo a ese nivel de consulta van escogiendo los perfiles, ¿cierto? O sea, no es lo mismo una pregunta de nivel 1 que una pregunta de nivel 7 por decir algo que ya, digamos que el daño es bastante grave. Entonces me imagino que las personas para estar subiendo niveles deben de estar adquiriendo mayor conocimiento y experiencia como tal. Entonces, me imagino que no sé, por cuestión de salarios no sé, pero, pero sí te puedo decir de que a medida que van subiendo niveles van necesitando que tengan un mayor grado